Bienvenidos a Voces, un espacio en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y a todo tipo de actores de la creación literaria y artística en general para reivindicar el papel revolucionario de las letras en esta época de la transhumanización. Los libros salvan vidas de manera metafórica, pero también literal, y tenemos algunos ejemplos cerca de ello, de modo que es nuestro deber reivindicarlo. Para ayudarnos, hoy está con nosotros para hablar de la importancia de la cultura y de las culturas, Yves de Villegas, que muchos de vosotros reconoceréis por incursiones en literatura infantil, pero que ahora se ha animado a escribir literatura para adultos con mayúsculas, con el libro que acaba de publicar con el nuevo sello de Planeta N de novela, La salamandra desnuda. En este libro vamos a descubrir las dos caras de Japón. Por un lado, la cara que todos conocemos, la del orden, la disciplina, la comunicación, y por el otro, la de la sangre, la oscuridad y la depravación. En este escenario, dos tipos de Alicias en el País de las Maravillas han caído en la madriguera y van a tener que intentar sobrevivir con todas las armas que sean capaces de encontrar, de desarrollar y de rescatar de su propia vida. Y también van a encontrarse a sí mismas. Así, la salamandra desnuda se convierte en una suerte de viaje a Ítaca, de un viaje introspectivo a la esencia de las personas después de haberse encontrado perdiéndose. Esto puede parecer un poco absurdo, pero vamos a adentrarnos en la salamandra Lo has desnuda con definido Yves, muy bien. que ya nos está aquí esperando. Bienvenido, es un placer. Muchísimas gracias y estoy encantado de estar hoy aquí con vosotros. Yves, la primera pregunta es obligatoria para todas las personas que nos visitan por primera vez en Bitácora. ¿Cómo te pica el gusanito de la literatura? ¿Cómo llega la literatura a ti, a tu vida? Bueno, desde niño, desde niño. Mi madre era profesora de francés y de literatura y los libros devoraban también la casa de mis padres como la mía aquí. Puedes ver que es una enfermedad familiar. Desde pequeño he leído mucho. Además, mi padre nos prohibió tener televisión hasta los 15 años, lo cual fue un trauma, pero un trauma que se dulcificó con los libros y ahí empezó todo. Ya en el instituto y en la universidad después me presentaba a todos los premios literarios habidos y por haber y ganaba bastantes de niños, pero es algo que veía ahí en el universo de lo imposible, poder dedicarse a ello y por lo tanto dirigí mi vida hacia el mundo técnico. Estudié ingeniero de caminos y he trabajado toda mi vida en el mundo de la ingeniería y ahora de la docencia. Pero el gusanillo estaba ahí y ya de mayor, cuando uno se va haciendo mayor, va pensando, como no hagas las cosas que te gustan en la vida o que tenías previstas antes de morirte, no lo vas a hacer nunca. Y me lancé hace un tiempo a mi gran sueño, que era escribir, sin ninguna esperanza o sin grandes esperanzas de publicar. Pero presenté esta novela al premio Azorín de Planeta y sorprendentemente, aunque no ganó, me llamaron y me dijeron que les había gustado y que la publicaban. Pues un sueño convertido en realidad y estoy flotando desde entonces. Tengo que decirte que uno de los autores más retorciditos que conozco es ingeniero también, o que he conocido. Bueno, está muerto, bueno, claro que está muerto, es del siglo XVIII francés, es Réveronis Saint-Cyr, que escribió Paulisca o La perversidad moderna, que no he encontrado traducido en español, cosa que me parece terrible. Y bueno, he confirmado contigo que sois capaces, los ingenieros, de ser muy retorcidos, pero también de mostrarnos una gran belleza, porque es lo que encontramos, esta dualidad en la salamandra Sí, desnuda, y muchas sí. imágenes bellas también nos has transmitido de esa cultura, porque tú viviste muchos años allí. Sí, tuve la fortuna de hace años de ser el responsable de exportación de la patronal de bienes de tipo española en Asia y por lo tanto tuve durante muchos años que vender muchos proyectos industriales grandes sobre todo a gobiernos asiáticos y para ello era obligatorio conocer muy bien la idiosincrasia y la forma de pensar de los clientes, lógicamente. Y todos son muy distintos, pero es que los japoneses eran extraordinariamente distintos a nosotros en todos los aspectos de pensamiento académico, laboral, etcétera, etcétera. Y por lo tanto me obligué a profundizar mucho en sus costumbres y su forma de pensar para poder llegar a su corazoncito de los negocios para vender, que es lo que yo necesitaba. Luego, cuando terminó ese trabajo, volví, empecé a dar clases en la Universidad de Intercultural Management, explicando a mis alumnos
cómo vender, y para eso tuve que profundizar aún más para poder explicarlo. Una cosa es saberlo y otra ser capaz de explicarlo. Y finalmente, cuando me lancé en esta novela, pues busqué en toda la información que existe hoy, tanto literaria como en los medios, esas particularidades tan sociales, personales, individuales de la forma de pensar del Japón, y apenas las araño, porque la complejidad de Japón es enorme, e incluso mucha gente casada con japoneses y con japonesas pasan la vida viviendo allí, teniendo hijos allí, y no llegan a comprender del todo la forma de pensar nipona, que es complejísima y a la vez maravillosa, y en algunos aspectos terrible. En ese conocimiento de Japón, yo quiero que me expliques cómo llegas a los pasadizos subterráneos del Japón que no ven o que no vemos los extranjeros cuando nos acercamos a ese país. ¿Cuál es ese momento en el que empiezas a descubrirlos, a entenderlos, por dónde llegaron, a través de personas, a través del estudio, a través de la propia experiencia? Hasta donde puedas contar, porque hay cosas en la novela que... Sí, ahí en la novela tocó, por una parte, la forma de ser de los japoneses desde el punto de vista de las costumbres, primero, desde el punto de vista de la familia, de las obligaciones sociales y finalmente del mundo de la yakuza o de la mafia, que tiene una enorme complejidad también social allí. He intentado integrar todos estos condimentos dentro de un thriller para que no sea el libro académico, por supuesto. He intentado que lo japonés sirva a la novela, pero no sea la parte preponderante. Y he he cocinado pues toda mi experiencia y todas las cosas que he ido descubriendo y que más me sorprendieron. Una de ellas, que es lo que a mí me tenía enamorado de Japón y que echo mucho de menos, es la cultura del agua. Esta cultura de los sento, de los baños de barrio, de los ryokanes, que son esos hoteles rústicos que existen por toda la geografía japonesa, con sus onsen, que son esas aguas termales donde te metes desnudo completamente, porque en Japón está prohibido entrar en cualquier agua vestido con nada, ni con una toalla, ni con nada, porque contamina el agua, es un crimen allí. Y en perfecta conexión con la naturaleza, delante de montañas nevadas o dentro de bosques, con los japoneses que llevan los hoteles que parecen salidos del pasado y que después te sirven una comida maravillosa japonesa. Todo eso lo echo muchísimo de menos y recomiendo a todo el mundo que, si está dentro de sus posibilidades, que viaje a Japón y que lo experimente de verdad, lejos de los circuitos de Tokio o de Kioto, que experimente esta vida tan natural y que describe Murakami muy bien dentro de sus novelas de tanta fantasía, que es esa espiritualidad japonesa tan refinada y maravillosa que se conocen en estos sitios. Una pura exaltación de los sentidos, como es también la Correcto. salamandra desnuda, porque has jugado, evidentemente, has integrado toda Sí, esa dimensión de manera muy sí, táctil, sí, casi. sí. Ahora que has hablado del Sento, el Sento es donde se conocen las dos protagonistas, en ese lugar en el que las mujeres, bueno, porque están lo de los hombres, los espacios para los hombres y los espacios para las mujeres, lo encontramos también en otras culturas donde el agua es muy importante, como los hammam. Correcto, sí, Eh, correcto. Uh-huh. y crea esos lazos, ese contexto propicio a la comunicación, esos lazos de apoyo y de cooperación entre las mujeres que se prestan a la intimidad o a mostrarse tal y como son, que es lo que ocurre en ese momento. Y es algo que me ha gustado mucho, cómo juegas con el agua, con ese elemento y con esa complicidad entre estas dos mujeres, tan diferentes por un lado, pero que comparten tantos rasgos en común por el otro, en la esencia. Sí. Bueno, el amor es un tema universal. El enamoramiento está por encima de las razas y de las culturas, afortunadamente. Bueno, yo soy producto de ello, puesto que mi madre es francesa, y la convivencia entre culturas y las dificultades las supera siempre el amor. Y es un poco lo que yo he querido expresar en mi novela, más allá del thriller, más allá de la aventura, más allá del erotismo o incluso de la parte de la yakuza y del propio Japón como protagonista. Yo quería construir una historia de amor que es al final lo que más me llama, ¿no? Esa posibilidad de amor incondicional, incluso hasta jugarte la vida entre culturas, que he querido expresar en la novela. Yo quería que fuese una historia muy romántica al final. Y lo que dices es cierto, en la parte en los baños, como en los hammams árabes también. Mi cuñado se casó con una chica turca y conocemos bien Estambul y todas las costumbres.
de allí, efectivamente, es algo que no existe tanto en España. Si existe es en los bares. Nosotros tenemos una cultura de socialización de bares. Los finlandeses lo tienen en sus saunas, los alemanes en sus tabernas, los japoneses la tienen en el agua. El padre, cuando llega por la noche cansado del trabajo a casa, se mete en las bañeras especiales, los ofuros que tiene cada uno en su casa, se mete con sus hijos y hablan con ellos y se cuentan el día en la bañera. Los amigos, los negocios muchas veces se realizan en estos sentos, donde uno está descubierto de todo tabú frente a los demás y donde se socializa. Son costumbres ancestrales que, a pesar de tener todos baños ahora en casa, se han mantenido hasta ahora. Tú piensas que los japoneses son una cultura muy estresada por el trabajo. Los niños en el colegio, luego los estudios en la universidad, la selectividad, el mundo laboral después. Es un mundo muy estresado y tiene que huir en algún momento del día de ello, y para ellos es el agua. Es esa relación de la familia que se baña con los hijos después del trabajo, de los amigos que se encuentran en los sentos para dialogar, para hablar de su experiencia, para hacer negocios incluso. Y para mí el agua es algo muy importante. Yo soy de Santander, donde el mar pues es un poco nuestra divinidad, de alguna manera, ¿no? Nos bañamos todo el año, aunque el agua esté muy fría. Ese contacto con el agua es algo que nos da mucha energía y, por lo tanto, puedo comprender la importancia que tiene en Japón para ellos. Y todos los viajes que he hecho allí, ese entrar en el agua tan caliente, fíjate la temperatura a la que está el agua, que la llaman temperatura, si mal no recuerdo la palabra, del yudeaco, que es del pulpo cocido. En los onsen están tan calientes el agua que a un europeo le cuesta entrar y dice, aquí me voy a morir. Y se tienen que Bueno, poner la toallita la fría, ¿no? toallita, exactamente, para no desmayarte, te la pones en la cabeza y te vas refrescando un poco con ella, y no puede entrar dentro del agua, pero las temperaturas. Ahora, en el momento que entras dentro es maravilloso. Decía Murakami en uno de sus libros que la diferencia entre un baño de agua caliente normal y uno de un onsen, que viene de la naturaleza, es que la temperatura que adquiere el cuerpo después del baño normal, aunque sea muy caliente, se pierde enseguida. Mientras que la del onsen permanece, ese calor que te da la naturaleza permanece dentro del cuerpo durante muchísimas más horas. Esto es lo que le pasa a Alicia con Yuriko, porque permanece en ella De forma metafórica, a correcto. pesar de ella, efectivamente. Muy bien, muy bien. Alice, bueno, que yo la llamo Alicia, pero es Alice, Alice, sí, porque sí. es escocesa, en griego quiere decir aquella que es verdadera, la que Sí, se enuncia en la verdad, que es lo que sí. intenta hacer, intenta buscar ese camino a lo largo de la vida huyendo, pero ella persiste en buscarlo. Correcto. Y Yuriko, por otra parte, he encontrado, tú me corregirás si no es así, el significado es niña de los lirios o bella niña, en cualquier caso, ligado a la inocencia también. Muy, muy bien. Los nombres japoneses tienen gran complejidad de significado para nosotros. De hecho, al final de la novela, no quiero desvelarlo, el Sí. nombre del protagonista tiene los dos caracteres que lo componen, tiene mucho significado. Allí cada nombre puede significar muchas cosas en función porque aunque sea la pronunciación igual, según los caracteres con los que lo construyas, que pueden ser distintos, aunque la pronunciación sea diferente, el significado es muy distinto. De hecho, los propios japoneses entre sí, cuando se dicen el nombre, se preguntan muchas veces, ¿y cómo lo escribes? Porque suelen ser dos caracteres siempre, según el carácter escogido, tiene una significación u otra. Es maravilloso. El mundo de la cultura japonesa es de una densidad infinita. Nos lo explicas muy bien y te adentras en algo complicado, que es escribir sobre dos mujeres lesbianas. Bueno, una es bisexual y la otra es lesbiana. Sí. Inevitablemente pensamos en Amélie Nothomb, en Stupeur et Tremblement. Por aquí lo tengo, por aquí lo tengo. Porque, claro, estigmatizada por ser occidental, por ser mujer, Sí, ¿no? En esa sí, Alice, sí. pero es que aquí encima tú le añades una capa por encima de todo eso, que es Sí, ser lesbiana. sí. Era necesario para la trama. ¿Tú lo tenías pensado desde el principio? ¿Nacieron así o se fueron No, construyendo? no, esa pregunta es verdad que es difícil, me la han hecho ya, es difícil de contestar para mí. Empezó siendo el protagonista un hombre, un chico que está de fuera también, que estaba en Japón, pero ocurre algo al que escribe novelas y es algo muy manido y lo siento, pero es que es cierto que cuando empiezas a escribir la novela va por donde le va la gana. Y a las 9 de la mañana piensas que vas a ir por aquí, te haces tu pequeño guión, vas a escribir 4 o 5 horas, y es que a las 12 del mediodía estás en otro lado y no sabes por qué te has ido ahí. Yo cuando comencé a escribir la novela iba por otro camino y nació Alice de pronto, nacieron los baños, nació la japonesa de la yakuza,
No sabría decirte de dónde, pero de pronto se me hizo necesario reflejar esta historia de amor entre dos mujeres y, y no tenía otra posibilidad, y lo siento. Y si me pides explicarlo, pues no lo sé, no sé por qué, pero es lo que yo quería reflejar, lo que me ha salido y estoy contento de ello. He preguntado, he hablado con gente, incluso con una persona de máster LGTB, si que me corrigiese la novela, ¿no? Porque claro, es un sector, un terreno que no es el mío, y la verdad es que sus respuestas han sido muy positivas. Mm. Estoy muy satisfecho, la verdad, de haber sabido reflejar dentro de mi humilde conocimiento, visión de la vida, la relación entre dos mujeres, que yo he querido que fuesen dos seres humanos. Al final, no es verdad que son mujeres, pero para mí yo creo que el amor entre dos seres humanos es independiente de la condición sexual, es una fuerza que nace de dentro y no creo que sea distinta en ninguna de sus formas. Así lo hablan entre ellas también en un momento determinado. Me estaba acordando estar en Sí, una cafetería, ¿no? Y dicen, ojalá viviésemos en un mundo donde se nos consideran personas, no personas con respecto al eso sexo que es. se practican, la intimidad o los gustos que puedas tener eróticos en un Exactamente. momento. Ojalá lleguemos a ese punto en el futuro donde, como Mm. ser zurdo, diestro, rubio, moreno, español o japonés, pues Ujú. no importe en absoluto la orientación sexual, sino el amor. Al final el amor para toda relación es lo más importante porque si no, no sobrevive la relación. Exacto, y que dejemos los a priori sobre cuestiones íntimas que deben quedar en el espacio privado, en el espacio Eso es, privado. Y el público eso que se es, dedique el ágora para otras cosas exactamente. sociales, ¿no? Más. Em, Van a ser perseguidas, como bien dices, por la Yakuza. En ese movimiento de escape continuo en el que se encuentran y se encuentran a sí misma, ¿es algo que comparten contigo tus personajes? ¿Tú eres escapista? ¿Has sido escapista en tu vida? Pues mira, me voy a una película de Martin Scorsese que se llama Joque Noche, After Hours en inglés, en el que el protagonista parte de una situación totalmente convencional, ve una luz al final de un túnel, sale una noche de fiesta y de pronto empiezan a ocurrirle cosas, terribles muchas de ellas, pero que sin embargo el premio del final le hace avanzar. Esa estructura narrativa a mí me encanta. El Mm. protagonista tanto de cine, a mí me gusta muchísimo el cine, de hecho hice cine en su momento un poco, esa estructura narrativa del protagonista que se encuentra sin esperarlo en una situación que mezcla de pronto situaciones de peligro de muerte, pero al mismo tiempo de promesas de amor extraordinario, y cómo el destino le va llevando, sin él quererlo, como es el caso de Alice, me parece una estructura narrativa muy fuerte quise así reflejarlo en la novela. Si me ha pasado a mí en la vida, bueno, quizás en alguna situación, pero bueno, yo siempre he sido muy ordenado, me temo, y muy aburrido. Pero es cierto que esta experiencia laboral tan extraordinaria en Asia, en el que muchas veces pues cogía un avión y me iba a Bangladesh para encontrarme con gente que no conocía e intentar venderles una planta de 10 millones de euros o un barco, eh, hacía que fuese muy a ciegas, y esa emoción que tiene uno del que no sabe dónde va es un sentimiento tan fuerte interno que merece la pena vivirlo, porque puede ser a veces sofocante, angustioso, pero cuando ha terminado son tus mejores recuerdos. Te lo decía porque describes muy bien esa vitalidad, bueno, esto que estás diciendo, ¿no? Esta renovación de enfrentarte a lo desconocido, ¿no? Sí, sí, sí. Hablaba yo al principio de un poco ese viaje a Ítaca y tenemos hasta un canto de sirenas, que es el Ryokan, ya los ha avanzado un poco. Ese espacio dedicado al placer que funciona como una catarsis de una sociedad en la que las relaciones son teatralizadas incluso, porque todo está controlado desde pequeños. Y me ha parecido muy, muy, muy interesante ese momento Ryokan. Agradezco mucho cómo me haces las preguntas porque veo además que has leído el libro con cariño y que has llegado un poco a la esencia de lo que yo quería expresar. La existencia de este ryokan fantasioso, secreto, escondido, era quizás un poco el germen de la novela. ¿Existe un sitio donde podamos ir, aunque sea por un breve espacio de tiempo, donde logremos las máximas satisfacciones físico-psíquicas? Todos vivimos en un mundo de trabajo, donde, bueno, este valle de lágrimas, donde seguimos hacia adelante todos los días trabajando mucho, pero
¿Existe algún sitio donde poder parar y que sea realmente maravilloso? Pues no siempre lo encontramos. Yo me lo he querido inventar en ese Japón escondido dentro de un bosque frente al Fujiyama, e intentar que la protagonista encontrase ese lugar idílico, que cada uno debería buscar. ¿Y el problema cuál es? Que lo encuentra, pero, y no quiero desvelar más de la novela. No, no. Porque este viaje hacia ese Japón y hacia estos personajes hay que vivirlo en primera persona e ir descubriendo página a página todo lo que nos aportas, porque es mucho, es un viaje total, Es un viaje. vital, cultural, iniciático, tiene absolutamente todos los componentes de un gran viaje espiritual también. Los espacios, como hemos visto, son muy importantes en tu novela, y entre ellos los Love Hotel, que yo no sé si tú los has conocido o no, pero los describes muy bien, ahí lo dejamos. Y hay algo que destacas que me parece muy interesante, porque claro, subraya ese contraste de la cultura japonesa. Dice, escribes, sé que los japoneses son engañosos, por una parte tímidos, limpios, no me toques, y por otra poseen una capacidad y sofisticación en el vicio que supera en sus rarezas las perversiones de los europeos más depravados. Y aquí está todo eso. Sí, sí. Parece En fantástico. efecto, el refinamiento japonés en todos los aspectos, la gastronomía, sin ir más lejos, es un refinamiento que va más allá de cualquier experiencia que puedas tener en Europa, porque son extraordinariamente perfeccionistas. A tu pregunta de los Love Hotel, no he estado en ninguno durante mis viajes, pero quiero también corregir un pensamiento que existe en el europeo sobre cuál es la función que tienen. Me han preguntado ya si eran sitios de prostitución. Todo eso son simplemente hoteles que se alquilan por horas, donde lo que se hace sobre todo son despedidas de soltero, fiestas entre amigas. Hay muchos vídeos en YouTube de eso, de fiestas entre amigas japonesas, de estudiantes, o cuando tienes novio o novia y tienes 17, 18 años, los que sean, o incluso ya mayores, pareja, y no quieres ir a un hotel convencional, pues puedes alquilar estas habitaciones por hora. Luego es una solución al amor, digamos, breve en la sociedad japonesa, que en España no existe prácticamente. Es verdad que hay hoteles por hora, pero tienen un lado oscuro. En Japón no. Oscuro, En sí. Japón no tanto, son sitios donde se alquilan como una sala de fiesta. Todos tienen karaoke, por supuesto, porque ya sabes que el karaoke Sí. es el paso inicial para cualquier, ya sea negocio, relación personal, amigos, fiestas, despedidas, etcétera, etcétera, incluso Que hay un momento, laboral de perdona trabajo. que te interrumpa, que Sí, me estoy sí, sí. acordando, que está Alicia, bueno, Alice, Sí. deseando y encima, Está y muy... la otra le dice, vamos a cantar el karaoke, no te lo pierdas. Hay mucho humor también. Sí, sí, sí. La verdad es que el karaoke es algo incomprensible para el europeo. Yo he tenido que cantar mucho Julio Iglesias en los karaokes asiáticos, no solo de Japón, con alcaldes, y menos mal. Y tuve que practicar para aprender bastantes canciones de Julio Iglesias que siempre están en los karaokes japoneses, de lo poco que hay, para poder, esa relación de que quieres estrechar con ellos, se fusiona muchas veces en esos sitios de karaoke y son absolutamente necesarios. Pero te repito, no tienen esa vis digamos, sucia con la que lo podemos ver aquí, o no tanto, también sirven evidentemente para el tema de la prostitución. Pero la parte más importante es la de reunión de personas, como los baños, para pasárselo bien. Y ellos le han metido mucha imaginación y los diseños de las habitaciones son extraordinarios, son que ni Disneylandia. O sea, realmente los hay desde lo más procaz, y los mejores son los del metro. Los hombres japoneses sueñan con que una mujer les toque el culo en el metro. Y esas fantasías fetichistas que forman parte del imaginario japonés muy fuerte, pues las realizan con habitaciones que son metros y entonces pues contratan o no, o es un amigo, una chica que les toca allí, para ellos es el no va más. U otras habitaciones donde son fantasías acuáticas, como el que revelo en mi novela, o fantasías de tío vivos o de otros países, los hay como si fueran Suiza. Los japoneses tienen una imaginación desbordante y a veces delirante en este sentido, que es una riqueza que yo tenía que expresarlo en una novela como fuese. Ha quedado perfectamente plasmado. Tengo que dejarte volar hacia otros territorios, pero antes y rápidamente, así muy someramente, ¿has encontrado el umami de la literatura escribiendo La salamandra desnuda? Bueno, eso lo tendrá que decir el lector, ese sabor especial, ese quinto sabor que buscamos todos en los libros, es lo que he querido expresar. Ojalá que lo consiga. Sé que no es una novela quizás para todos, algunos
encontrarán ahí características que quizás no les gusten, como esta relación de amor, pero yo me he dado completamente, he sacado todo lo que tenía dentro en cuanto a mis experiencias de viajes culturales y de conocimiento de Japón y del amor también. He querido volcar toda mi interior en la relación entre dos personas y espero que cale en aquellos que les guste. Es mi deseo más importante, más allá de que se venda o no se venda la novela. Si hay una serie de lectores que encuentran algo de sí mismos en su lectura, pues habrá cumplido su objetivo. Yo creo que te acercas bastante al umami. He disfrutado muchísimo con La salamandra desnuda, que recomiendo a todo el mundo. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo, gracias por hacernos más libres, gracias a todo el conocimiento que tenemos en La salamandra desnuda y todo el disfrute y toda la exaltación de los placeres, incluido el sexo, hay de todo. Así que un cóctel absolutamente exótico y maravilloso en el que además nos podemos ver como un reflejo, ¿eh? Ojito, hay que tener cuidado con este libro. Muchísimas gracias, un libro maravilloso. No hemos hablado de la yakuza y de tantas otras cosas, pero no se puede todo. Este es el tiempo que tenemos y tampoco es cuestión de destripar aquí nada. Gracias. Y ha Muchísimas sido un gracias a ti placer. por tu entrevista y por leer mi libro con tanto cariño, que es lo que más agradezco. Muchísimas gracias y muchos éxitos.